Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Amén. Vamos a leer del versículo 18 al versículo número 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, verso 18 al 24. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Mi Dios, tal como lo tienes acostumbrado, permite, mi Señor, que nada impida la libre comunión contigo en esta hora. Que esta palabra sea predicada con gran poder, que sea, Dios mío, asimilada con el entendimiento y con el corazón, para poder ver, Señor, de parte tuya, Padre, un mensaje a nuestro espíritu, a nuestra alma, conforme a nuestra necesidad. Asimismo, Padre eterno, que nada ni nadie estorbe en esta hora la libre, Señor, comprensión y también el interés para captar esta palabra. Mi Señor, toma control y dominio de este lugar. Señor, que nada ni nadie impida, Señor, Padre, esta comunión en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hechos capítulo número 8, verso 18 al 24. Tal cual como lo habíamos analizado la semana anterior, luego de que Felipe se introdujo en un lugar difícil para predicar, la región de Samaria, guiado obviamente por el Espíritu de Dios y respaldado, sí, con las señales que el mismo Señor Jesús había dejado a la iglesia, todos los habitantes de Samaria habían captado el mensaje de salvación y, lo más importante, ahora estaban siendo orientados para recibir no solamente a Cristo, sino también el poder del Espíritu Santo. La Biblia narra en el mismo capítulo 8, versículo número 14, que la iglesia de Jerusalén, luego de haber escuchado que los samaritanos recibían a Jesús, enviaron a 2 para poder, sí, ser ministrados a cada uno de estos y reciban el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Venga por favor conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 14. La palabra de Dios nos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo
versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, dice la Biblia, el Espíritu Santo. Algo analizábamos la semana anterior, el jueves anterior, en esta clase de discipulado. Y decíamos que para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad?, no hay sacrificio, ¿verdad?, carnal, por así decirlo, o esfuerzo humano que logre mover la mano de Dios para que éste a su vez nos premie con el Espíritu Santo. De hecho, habíamos remarcado que de acuerdo a la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15 en adelante, había, sí, de acuerdo al mandamiento del Señor Jesucristo, sí, solamente dos formas, o dos, diría yo, cualidades que tenemos que hacer brillar en nuestra vida para que recibamos de Dios el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese? Y esto refiriéndome al bautismo del Espíritu, no al sello de redención del Espíritu Santo. Recuerde esto, yo hice este hincapié el jueves anterior. Un cristiano, cuando recibe a Cristo en su corazón, recibe el sello del Espíritu Santo para salvación. Amén. Todo cristiano tiene el sello, sí, de redención del Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo viene a consecuencia, amados hermanos, de esa gran condicionante que puso Jesús para su iglesia. Dice el Señor: si me amáis y guardad mis mandamientos, entonces yo rogaré, dice el Señor, ¿a quién? A su Padre, para que nos envíe un nuevo Consolador, y ese es el Espíritu Santo. Ahora, dicho esto, mis amados hermanos, volviendo al libro de Hechos, capítulo 8, versículo número, sí, 12, la Biblia menciona del verso 12 al 13 que luego de la obra evangelística de Felipe también se acercó a los pies de Cristo, aparentemente, y digo esto porque la Biblia da algo a conocer después. Va un hombre a los pies de Cristo muy peculiar. Ese hombre, la Biblia sí lo denomina como Simón el mago, Simón el practicante de la magia, el cual a ver a Felipe queda asombrado por las obras que éste hacía y viene a los pies de Cristo aparentemente, e inclusive se bautiza. Dice la Biblia, venga por favor al versículo número 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, dice la Biblia, estaba siempre con Felipe. ¿Y qué es lo que hacía con Felipe? La Biblia narra que estando él con Felipe, veía qué cosa, versículo 13, veía las señales y los grandes milagros que se hacían, y éste se encontraba atónito, sí, asombrado. Ahora, si él estaba asombrado por los milagros, si él se había asombrado, diría yo, al ver a los cojos recibiendo sanidad, a ver a los endemoniados siendo libertados, mucho más asombro le causó cuando Pedro y Juan, venidos a Samaria, cuando ellos oraban, venían sobre los samaritanos el Espíritu Santo y los bautizaba, y ellos obviamente recibían diversidad de dones. ¿Qué tipo de dones recibían? Bueno, recibían de acuerdo a lo que la Escritura dice. Recuerden que el bautismo del Espíritu Santo, yo diría que es una llave que abre una puerta para recibir un sinnúmero de galardones. Cada don que el Espíritu Santo da es indistintamente o es independiente de en sí mismo del bautismo. Haga de cuenta como que si usted invita a papá a la casa y el papá viene trayendo, si obviamente es el día del niño o es Navidad, viene trayendo ¿qué cosa? Suele venir trayendo en esa fecha. ¿Qué viene trayendo? Regalos. Si bien es cierto, el regalo no es el papá, pero ¿quién trajo el regalo? El papá. Cuando Pedro y Juan fueron hacia Samaria, sí, por medio de la oración y la imposición de manos sobre los samaritanos creyentes, estos recibían ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por su propia cuenta, también otorgaba a los samaritanos creyentes
diversidad de dones que puede dar el Espíritu Santo, sí, a los creyentes. Venga por favor conmigo a la carta de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo número 12. ¿Por qué vamos a analizar esto? Por una sencilla razón. Porque por esta causa, Simón, ¿sí?, luego de haber depositado su mirada en Felipe, al ver lo que hacían Pedro y Juan, dijeron: Felipe es básicamente, sí, es un niño comparado con lo que trae, en este caso, Pedro y Juan. Amén. Mira lo que nos dice, ¿lo tiene ya? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo, sí, número 4 en adelante. ¿Qué dice el Señor? Ahora bien, hay diversidad. Recuerda esto, ¿hay qué cosa? Diversidad. La diversidad es, yo diría, el gran conglomerado de cosas que pueden salir de una misma fuente. Amén. Por ejemplo, antes de avanzar, diría yo, el mar es uno solo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? El mar es uno solo, indistintamente donde esté, el mar sigue siendo mar. Ahora, ¿qué sale del mar? Hay diversidad de especies de vida en el mar. Amén. En el mar usted encuentra ballenas, se encuentran tiburones, calamares, cangrejos, delfines, bueno, un sinnúmero, ¿verdad? Asimismo, dice la Biblia, 1 Corintios 12, hay diversidad de qué cosa? De dones. La palabra don también se la puede entender como regalos. Amén. Hay diversidad de regalos o dones, pero el Espíritu es el mismo. No me voy a concentrar en esto, solamente lo voy a topar como referencia. Versículo número 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Venga por favor el versículo número 8. Porque a este es dada por el Espíritu Santo. Miren los dones. ¿Lo tiene el verso 8? ¿Qué cosa es dado por el Espíritu Santo? ¿El Espíritu de qué cosa? De palabra de sabiduría. Ahí eso es un don. Amén. La facilidad de no solamente hablar, sino de poder hablar con sabiduría. Y no sabiduría terrenal, sino con sabiduría celestial. Recuerde que cuando Pedro presentaba defensa delante del concilio, ante el Sanedrín, al igual que Esteban, dice que ellos no podían resistir la sabiduría de ¿quién? De Esteban. ¿Verdad? Que crujían los dientes porque no aguantaba de cómo es posible que sin estudiar lo que nosotros hemos estudiado, sepa, sí, las profundidades de la palabra de Dios. Y eso no podían aguantar. Ahora, ¿quién dio ese don? El Espíritu Santo. Amén. Versículo número 5, 6 estamos. Perdón, 8 estamos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro que recibe fe por el mismo Espíritu, y a otro recibe dones de qué cosa? De sanidades por el mismo Espíritu, a otro qué cosa? El hacer milagros, a otro qué cosa? Profecía, a otro qué cosa? Discernimiento de espíritus o entendimiento para saber quién tiene un espíritu de Dios y quién no. A otro diverso género de qué cosa? De lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Bueno, y ahí está la lista. Ahora, recuerden, no quiero concentrarme en esto, pero cuando a Samaria fueron Pedro y Juan, ¿a qué fueron? ¿A qué fueron? ¿Fueron a Samaria a qué? A orar por quiénes, por los cristianos samaritanos. Y la Biblia dice, volvamos ahora sí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que ellos en el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de qué cosa, de las manos de los apóstoles, se otorgaba o se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo inmediatamente? Les ofreció dinero, como que si fuese un mercado.
hubiese, ¿verdad? Bueno, como que si hubiese querido hacer negocio. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Hemos visto en Corintios que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no llega solo. ¿Cuánto? Yo no sé, pero ¿a cuánto les gusta visitar a sus parientes? Mucha gente cuando visita a sus parientes y cuando lo ve a los tiempos, va con las manos vacías. A veces no. Bueno, si no hay plata, bueno, no queda de otra. ¿Verdad? Pero cuando por lo general uno va a visitar a alguien, ¿verdad? A los tiempos, por lo general uno suele llevar, ¿qué cosa? Presente. Algún regalo. Me acuerdo que cuando éramos muchachos nosotros, esto era muy común. Ahora casi ya no se ve. La gente llevaba, ¿verdad? Cuando caía de visita llevaba una sandía, llevaba un melón, llevaba fruta, llevaba panes, ¿verdad? Y ahí se amaba la vaca y se hacía una comelona. A veces en mi casa llevaban siempre cuy, llevaban conejo, bueno, y ahí comían. Yo sé que a muchos no les gusta esto. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un creyente, recuerde, Él no viene con las manos vacías. Y ahí es donde quiero llegar. Amén. El Espíritu de Dios no llega a la vida de un creyente simplemente para decir, bueno, aquí estoy. Ya, aquí estoy. Y ahora, no. El Espíritu Santo llega a la vida de un creyente y dice, aquí estoy y vengo con esto. ¿Para qué? Para que tú lo uses y lo pongas al servicio de ¿qué? De la iglesia. Al servicio del cuerpo de Jesucristo. Amén. Ahora, Simón, como estaba identificado aparentemente como un cristiano, ¿dónde estaba Simón? Simón estaba en ¿dónde? Con los hermanitos. Estaba en la iglesia. Recuerde que Simón había creído y Simón inclusive se había bautizado. Amén. ¿Por medio de quién? De Felipe. Ahora, cualquiera diría, Simón pasaba como cualquier cristiano. Y aún más, Simón había estado, de hecho, tan próximo a Felipe que no se le despegaba. Cualquiera diría, oiga, ese hermano está bien entregado, bien consagrado al Señor, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. La Biblia más adelante desnuda lo que hay en el corazón de ¿quién? De Simón. Lo desnuda. Eso a mí me da una pauta de que sí, para nosotros a veces si no tenemos ese discernimiento, Pedro lo tenía porque Pedro en ese momento pudo ver el corazón de ¿quién? De Simón. Mire, versículo número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofrece dinero. Le dijo, bueno, si acaso Felipe hacía cosas grandes, estos son Superman, dije. Diría yo, no, Simón hubiera dicho, no, oiga, Juan es Robin, pero acá este es Batman. No, o si este es Batman, el de acá es Superman. Porque ahí pudo entender Simón que estaba o radicaba ¿qué cosa? La fuente de los milagros. Simón solo veía los efectos del milagro. Pero él, al llegar Pedro, al llegar Juan, vio la fuente y dijo, ¡wow! Ellos son los que también en su debido momento oraron por quién, por Felipe, y este hace lo que hace. Recuerde que Felipe, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía Felipe? ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Qué hacía Felipe en Samaria? Recuerde. ¿Qué hacía? Había salido de Jerusalén porque la persecución le obligó a salir de su nación. De caso contrario, Felipe no hubiese avanzado hasta Samaria. Pero decimos, en Dios todo tiene un propósito. Amén. Usted a veces no dice, ¿qué hago en el hospital si ayer estaba en mi casa y hoy estoy de pronto con un hijo enfermo en el hospital? ¿Qué hago aquí? Hay un propósito en Dios. No estás ahí solamente para atender a tu hijo. Estás ahí porque Dios te ha llevado, porque alguien te necesita ahí. Debes de estar más bien alerta, ¿verdad? Para poder discernir cuál es la voluntad de Dios en ese lugar. Amén. Ahora bien, dice la Escritura, versículo número 19. Una vez que les ofrece dinero, verso 19, les dice,
Santo. ¿Amén? Ahora, si yo quiero ser pasivo, yo quiero ser pasivo, es decir, no quiero ser agresivo viéndolo a Simón. ¿Qué estaba pidiendo Simón? Inicialmente sí, que le venda el don. Pero ¿qué quería? ¿Qué quería ese hombre? ¿Qué quería? Lucrarse podría ser, pero quiero ser pasivo, quiero ser bien intencionado. Pedí algo bueno. E inclusive yo hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué, Simón? Bueno, esto no es por dinero, esto tienes que venir a orar, ¿verdad? Y consagrarte al Señor, y el Espíritu Santo te va a dar lo que nosotros tenemos. Metámonos en un tiempo de ayuno y oración para que el Señor te dé lo que yo tengo. Queriéndolo ver de buena manera o con buenos ojos. Pero el problema, mis amados hermanos, es que Simón no tenía lo más elemental. Le faltaba, diría yo, la base doctrinal. Simón no había nacido de nuevo. Simón había realizado o había hecho lo que todo cristiano suele hacer, los pasos a seguir para ser cristiano, pero no había nacido de nuevo. Y esto es, amado hermano, una gran alerta que usted tiene que entender en esta noche. Usted puede hacer todo el ritual, por así decirlo, que hace un cristiano para afirmarse en una iglesia o para identificarse en una iglesia, pero eso, amado hermano, no significa que usted haya nacido de nuevo. Y en Cristo solamente alcanzan el favor de Dios, solo alcanzan la misericordia y el poder de Dios los que han nacido de nuevo. Aquí viene el asunto, y por eso la gran importancia y la gran relevancia que le da Pedro a esta situación con Simón. Recuerde que lo que está escrito en la Biblia lo está para nosotros aprender de los errores de otros. ¿Para qué? Para no volver a caer en ellos. Amén. Ahora, ¿qué tanta importancia tiene el nuevo nacimiento para un cristiano? Muchos dicen, hermano, yo ya estoy en una iglesia, yo ya recibí a Cristo, yo ya me bauticé, e inclusive antes de bautizarme me casé, e inclusive una vez que ya me he casado, me he bautizado, ahora ofrendo, ahora diezmo, e inclusive hasta suelo salir a predicar con los hermanos de la iglesia. Cualquiera de nosotros diría, wow, el cristiano ideal. Amén. Cualquiera diría, ese es un cristiano. Ahora, aparentemente, diríamos, si hacemos un formulario y comenzamos a echar un visto para decir, bueno, vamos a ver quién entra en la iglesia. Y usted dice, bueno, entra en la iglesia primero el que aceptó a Cristo, y le echa un visto. Perfecto, está bien. Recibió a Cristo. Luego le dice, bueno, vamos a ver, ya se casó. Bueno, sí, se casó, perfecto, listo, dio fruto. Ahora, más adelante, bueno, se bautizó, también se bautizó. Predica, sí, predica, ofrenda, claro, diezma también, listo. Viene a los cultos, sí, viene a los cultos. Usted dice, qué bueno, un cristiano ideal. E inclusive podrían decir otro, uy, hermano, ese hermano está mejor que yo, porque él hace lo que yo no hago. Pero sin embargo, aun cuando pudiere hacer todos estos ejercicios que lo hace, y de hecho la Biblia en sí mismo los demanda, no significa que hayan nacido de nuevo. El nuevo nacimiento marca la vida de un cristiano, mire, de tal naturaleza, de tal manera, que sin este proceso, sin este paso, todo lo que viene después de eso puede quedar sin valor alguno. Si no se ha nacido de nuevo, y uno se bautiza, y uno cena, y uno diezma, eso no tiene valor para Dios. De pronto las acciones que hace son de valor para la iglesia, pero no para el Señor. Un cristiano aparentemente se ofrenda y diezma, es bueno que lo haga, porque los recursos ingresan para la iglesia, y la iglesia se adquiere de qué cosa, ¿verdad? De pronto de los equipos o de los implementos necesarios para poder nuevamente devolverlos a la comunidad cristiana, y eso es bueno. Mas sin embargo,
Biblia menciona que nosotros podemos inclusive dar todo, quedarnos, por así decirlo, desnudos, dando todo a los demás. Pero si no tuviéramos lo más esencial en nuestra vida, que es el amor, para poder hacerlo, igual no carece de este valor. Ahora, quiero por favor, para poder ilustrar este asunto, que usted venga conmigo a la Biblia, a un texto maravilloso. Acompáñeme en el Evangelio de Juan. Capítulo número 7. Antes del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Evangelio según San Juan. Versículo. Perdón, Juan capítulo 3, perdón. 3. Me estoy saltando. Amén. Capítulo 3, versículo número 1 en adelante. Vamos a leerlo, solamente de manera narrativa. Quiero extraer en esencia lo que compete con Simón el mago. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, dice, Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús, ¿cuándo? Asunto allá eso, de noche, y le dijo, Rabí, que traducido significa, no, hay alguna, sí, es verdad, significa maestro, pero tiene otra connotación, significa mi maestro. ¿Sí? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, Jesús lo primero que hace es pararle el carro a Nicodemo. ¿Por qué? ¿Qué le dice Nicodemo a Jesús? Señor, sabemos que tú eres, o Rabí, o mi maestro, sabemos que tú eres de Dios. Como mucha gente menciona cuando uno predica, ¿verdad? Y yo sé que me gusta oír la palabra de Dios, pero no cede para hacer la voluntad de Dios. Amén. Le gusta oír de Dios, pero no cede a hacer la voluntad de Dios. Ahora, dice la palabra en el versículo número 3, que Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere, es decir, aquel que no llegue a experimentar un nuevo nacimiento. Ahora, ¿en qué consiste? Que mismo Jesús lo dice. A ver, ayúdeme con los niños un momento. No quiero que se me pase. Dice la Escritura, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y esa es la gran pregunta que se hacen muchos cristianos en la actualidad. Simón, al igual que Nicodemo, sí, Simón, al igual que Nicodemo, eran hombres que tenían que experimentar, ¿qué cosa? Un nuevo nacimiento. Yo sé que esto es imposible para la mente humana. Y el Señor, sí, así mismo lo catalogó. La Biblia, mi amado hermano, si usted viene conmigo, sí, venga por favor al versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede
Eso es lo que era Nicodemo. Era un, ¿qué dice también? Era un maestro de Israel. Amén. Por eso es que Jesús lo tuvo que confrontar duramente. Recuerden, ¿cómo lo reconoce este maestro a Jesús? Le dice rabí, que era un grado superior ¿a qué? A un maestro. Si Nicodemo le hubiese querido llamar a Jesús maestro, le hubiera dicho, maestro, sabemos que él es Dios. No, pero él le dice rabí directamente. Es decir, maestro de maestros. Amén. Versículo número 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís, y aquí viene el primer punto, no recibís nuestro testimonio. Primer punto para nacer de nuevo. Tenemos que recibir primeramente, ¿qué cosa? Testimonio, es decir, palabra de Dios. Amén. Todo cristiano que quiere experimentar en su vida un nuevo nacimiento tiene primeramente que tener apertura para que la palabra de Dios entre en su corazón. Si alguien es renuente a la palabra, no podrá nacer de nuevo jamás. Si alguien dice, sí, está bien, yo voy a cambiar, pero eso sí, yo de la palabra no quiero saber nada, ese hombre está mintiéndose a sí mismo. Nunca va a ser una persona nacida de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque para poder nacer de nuevo tiene que tener un fundamento. Más allá de Cristo en su corazón, debe también darle apertura a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de nuevo tiene que sujetarse a una nueva ley de vida. Y esa ley de vida ya no te la dicta el mundo, ni tus padres, te la dicta la palabra de Dios. Amén. Es por eso que ese es el primer paso. Ahora, dice la palabra, verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Versículo número 3. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando de sí mismo. El Hijo del Hombre que está ¿en dónde? En el cielo. Ahora, versículo, venga por favor conmigo. Recuerde que esto viene con la misma hilación de la lectura del capítulo 3, cuando Jesús tiene a Nicodemo frente de sí. Venga por favor en el versículo 20. ¿Cuál es en esencia la práctica de una vida de un nuevo nacimiento? Verso 20 lo dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué cosa? La luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Amén. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El nuevo nacimiento es muy fácil y sencillo. El que mentía, ¿qué hace? ¿Qué hará ahora? Ya no miente. El que hurtaba, ya no hurta, ¿verdad? El que adulteraba, ahora es fiel. Amén. El que hablaba pascosidades, ahora habla palabras suaves. El que era peleonero, ahora es un hijo de paz. El que se alcoholizaba, ahora vive en sobriedad. El que de pronto consumía droga, ahora es una persona cambiada y ya no lo hace. El nuevo nacimiento es el nuevo estilo de vida que se debe de poner en práctica por cada hijo de Dios, que es guiado por la palabra. Por la palabra. Ahora, obviamente que yo necesito un fundamento para que esa palabra tenga un buen fruto, tenga, digámoslo así, un buen fruto hacia los demás. Cristo tiene que estar en mí. Esta palabra, recuerden,
iglesia, luego de que él ve a Pedro y a Juan en pleno ejercicio del poder de Dios, verso número 20, le dice ahora Pedro a Simón: tu dinero perezca o muera contigo. Sí, algo importante. Las cosas espirituales, recuerden, tienen una forma, o ahí diría yo, tienen un solo camino para poder ser recibidas. Lo espiritual se lo recibe con lo espiritual. Lo espiritual no se lo recibe con lo carnal. Dijo Jesús al mismo Nicodemo: lo que es del espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. ¿Cómo lograr cosas espirituales con sacrificios carnales? No puedo. Por eso es que a veces es un poquito contraproducente decir: bueno, Señor, voy a sacrificar mi carne para recibir algo espiritual. No se puede. No se puede. Porque si algo anda buscando Dios, son hijos que le adoren en espíritu y en verdad, no en la carne. La Biblia dice que la carne para nada aprovecha. Imagínense si por medio de sacrificios carnales podemos ser más espirituales. Oiga, que hubieran supermanes aquí. Porque si alguien puede decir: hermano, yo voy a ayunar más que Jesús para ser más espiritual. Si Jesús hizo 40, yo voy a hacer 41 y le gano. Y ganando le voy a obtener más espíritu, más poder. Y no es así. No es así. Amados, los ejercicios espirituales usted los tiene en el marco referencial de la Biblia. ¿Cuál es uno de ellos? Por ejemplo, la oración es un ejercicio espiritual. Indistintamente si esa oración usted la lleva a cabo en un ayuno o en una vigilia, o sea que la lleve comiendo o no comiendo, sí, la oración es uno de los tantos ejercicios espirituales. De hecho, un cristiano que no ora es propenso a que todo su ser caiga en la desgracia del pecado. Es fácil reconocer a alguien que está propenso a caer en el pecado. Si un cristiano no practica ejercicios espirituales como la oración, es, amado hermano, un tablero abierto para que el diablo dispare a matar. Sencillo. Si usted no ora, prontamente caerá en pecado. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Otro ejercicio espiritual es leer la palabra. Retenerla en el corazón. Llenarse de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que esta palabra es espíritu. Y es vida para quienes la leen. No en vano el salmista dijo que esta palabra es lámpara a sus pies. Y como esa palabra ha salido de un ser espiritual, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, la misma escritura menciona que toda ella es inspirada ¿por quién? Por Dios, y Dios es espíritu. Mire, cuando usted vuelca su vida a la lectura, al aprendizaje de la palabra, está ejercitándose espiritualmente. Vaya sumando oración, sume, lectura, devoción hacia la palabra. Yo le aseguro que estos dos primeros elementos serán herramientas eficaces para que usted tenga un nuevo nacimiento exitoso en Cristo Jesús. Un último ejercicio espiritual es la práctica de esta palabra leída. Si usted ora, si usted asimila la escritura y pone por obra lo que el Espíritu le está diciendo a través de esta palabra que es Espíritu, yo le aseguro que usted no caerá jamás. Y la Biblia lo dice. Si uno practica estas cosas, no caerá jamás. Esta palabra, amados hermanos, puede transformar por medio del Espíritu Santo al hombre para que el hombre pueda tener un nuevo nacimiento. Ahora, ¿Simón había nacido de nuevo? No había nacido de nuevo. La Biblia dice, Hechos capítulo número 8, versículo número 20, tu dinero, le dice Pedro, perezca contigo,
Porque mire, ¿has qué cosa? ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene? Hay quienes no son como Simón, pero quieren o pretenden obtener favores de Dios casi igual como Simón, por obras, exacto. Hay quienes quieren obtener el don de Dios, dicen, ay, yo quiero ser como fulano de tal, o quiero ser como un personaje, sí, y como quiero ser como él, voy a ir todos los días a la iglesia para ser como él. No es así, hermano. No es así. Ay, que yo me voy a leer todo el capítulo, toda la Biblia para y elevarme espiritualmente. Tampoco es así. No hay sacrificio humano, no hay dádiva humana para que usted se eleve espiritualmente. Usted puede regalar su casa, usted puede regalar su carro para la obra de Dios, usted puede regalar sillas, mesas, micrófonos, infocus, computadoras, todos los implementos que una iglesia necesita, puede donar un terreno enorme, puede hacerlo todo, pero nada de eso a usted le garantiza obtener de Dios dones espirituales, ni mucho menos la fuente del don, que es el Espíritu Santo. Usted puede traer su cheque aquí en blanco y decir, mi hermano, aquí está todo mi dinero para la obra del Señor. Perfecto, la iglesia lo recibe y lo usa para la obra de Dios. Pero eso no es garantía de que usted en Dios esté en el nivel que Dios quiere que usted esté. ¿Sí me explico? Usted necesita en Dios nacer de nuevo. Le he dado 3 pautas elementales para poder crecer espiritualmente, pero a eso usted tiene que añadir un cambio de vida. Usted no puede decirme a mí, hermano, yo oro, yo leo la Biblia, mas sin embargo en casa peleo con mi marido. Me falta poner en práctica, pero lo estoy cumpliendo a medias. O por lo menos van 2 de 3 y creo que es bastante. No se obtiene así el Espíritu de Dios. Dios no trabaja a media llave con sus hijos. Dios lo demanda siempre todo. Todo. Ay, hermano, yo me llevo bien en casa con mi esposa o con mi esposa y mis hijos. Y oro. Y leo la palabra. Pero en el trabajo ahí sí como que le fallo. Tampoco. No se puede. Bueno, pero es el trabajo, hermano. Usted sabe que en el entorno me envuelve y me enreda. Y bueno, pero es allá. Pero aquí sí hago las cosas bien. No podemos trabajar así. El Espíritu de Dios dice, no, pues yo no trabajo así. Usted tiene que entender que esta palabra es para vivirla dentro y fuera del hogar. Amén. Usted tiene que saber que a Dios debemos de agradarle en todo tiempo. Ahora, la Biblia dice referente a Simón, ya teniendo el apóstol Pedro discernimiento de lo que había en el corazón de quién, de Pedro, de Simón, perdón. Dice versículo número 21. Mire, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Ahora, las palabras de Pedro son muy bien tildadas. Cada palabra tiene una razón de ser. Lea por favor nuevamente el verso número 21. No tienes tú parte ni suerte. La primera parte de esto. Voy a redundar. La primera parte de esta parte. Dice, tú no tienes parte. Es decir, tú no tienes en esto herencia. Cuando alguien viene o se acerca hacia las cosas espirituales sin un corazón realmente acepto a Dios, uno aun cuando pretenda pasar por hijo y pretenda reclamar herencia, Dios le dice, tú ni eres mi hijo y no tienes herencia conmigo. Pero tengo la Biblia, sí, y me parezco a él, sí, pero no eres como lo que yo quiero que tú tienes que ser. Simón ante la iglesia debió haber pasado desapercibidamente por cualquiera. Me imagino que si Felipe decía vamos a ayudar, ahí estaba Simón.
Si Felipe le decía, vamos a predicar, ahí estaba Simón. Si de pronto Felipe decía, vamos a orar por ese enfermo para que el Señor lo sane, él estaba ahí también orando. Cosa rara para ellos, pero la Biblia, por los antecedentes que sabemos, sí nos dan a deslumbrar qué estaba pasando. Simón no era un cristiano. Pero ¿cómo, hermano? Creyó. Recuerden, los demonios también creen y tiemblan. Creer en Jesús no implica solamente tener conocimiento de Él. Muchos pretenden, amados hermanos, sí, engañarse a sí mismo, limitando su aparente conversión porque han creído con la mente que Jesús es el Señor, pero no han hecho absolutamente nada para que el Señor que está en su mente gobierne su corazón. Y ahí está la gran diferencia. Si Cristo solamente es tu Señor en la mente, pero no gobierna tu alma, tú no eres cristiano. No te engañes. Así te hayas bautizado y así estés tomando la cena. Amén. Simón es un vivo ejemplo de eso. Si tú crees con tu mente y estás convencido de que eres cristiano, pero no te has convertido al cristianismo, vana es tu creencia. Cristo solamente puede gobernar y otorgar de lo suyo a los que se han arrepentido y convertido al Evangelio, porque ese es el Evangelio completo: arrepentidos y convertidos. Ahora, dice la Escritura, Hechos capítulo número 8, verso número 21, tú no tienes parte. Y en la segunda estrofa de esto dice, ni suerte en este asunto. Ahora, ¿refiriéndose a qué? ¿Refiriéndose a qué? A la administración que da el Espíritu Santo. Si no tienes herencia en esto, mucho menos vas a tener, ¿qué cosa? Participación para ser usado por Dios para cosas espirituales. Que ni se te cruce por la mente buscar algo al servicio de Dios si solamente eres un cristiano mental. Un cristiano solamente consciente, aquí, en la psiquis, como dicen muchos. Mucha gente pretende, y qué pena por ellos, que siendo tan solamente convencidos del Evangelio, inclusive ministran y están a cargo de un pueblo. Qué tremenda fatalidad. Caerán ellos y harán caer al pueblo también. Por eso es que muchas veces, en muchas oportunidades se levantan, diría yo, líderes carnales que no se dejan gobernar por el señorío de Cristo y hacen lo que hacen con la pobre iglesia. Sí, lo que quieren hacer, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que introducen dentro de las iglesias el sistema del mundo, lo arrastran acá hacia adentro donde debe de ser santo. ¿Para qué? Amado hermano, para gozar de aceptación entre el pueblo. Y como el pueblo carece de conocimiento y es ignorante de la palabra, aplaude y festeja lo que el Espíritu dice que no se debe de hacer. Esto obviamente acarrea desgracia al pueblo. Bien dice la palabra que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tengamos en plena conciencia esto, mis amados hermanos. Usted no puede esperar que Dios ministre su vida, que le otorgue, sí, a su vida, a su ser, cosas espirituales si usted no está forjando una vida espiritual. Si usted vive carnalmente, nunca va a ser guiado por el Espíritu. De ahí la confrontación que le hace Pedro a quién, a Simón.
imagino que Pedro debió haber visto en Simón su antiguo yo. Porque Pedro, antes de ser Pedro, también era ¿qué cosa? Era Simón. Ese era su nombre inicial cuando Jesús lo llamó. Dos Pedros ahí, pero claro, el renovado y el no convertido, el antiguo y el nuevo. Dice la Biblia, versículo número 21. No tienes parte ni suerte en este asunto. Y aquí está el asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pregunto, ¿lo opuesto a recto? Si no está recto, ¿qué está? Está torcido. ¿Cuál era el corazón de Simón? Era un corazón, tenía un corazón torcido. Pregunto, un corazón torcido, ya en la parte espiritual, ¿puede ser usado por Dios? ¿Usted se dejaría, diría yo, operar por un pseudo médico que sacó su título torcidamente? ¿Pondría usted su vida en las manos de pronto de un neurólogo sabiendo que compró el título? Porque su corazón torcido, como no estudió, sino que se dedicó a la vagancia, ¿verdad? Nunca cogió los libros de medicina, pero cada vez que llegaba la época de examen tenía dinero, pagaba y obtenía el pase de año. Usted se encomendaría para que le opere su cerebro por ese médico. Nadie que tiene un corazón no aceptable a Dios puede participar de cosas espirituales. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 8, verso número 22, que Pedro, luego de desnudar la condición de Simón, lo canaliza a un solo camino. ¿Cuál es ese? Arrepiéntete. ¿A dónde lo mandó Pedro? ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde? Al inicio. Y ahora, óigalo bien, dicen por ahí que existen cristianos carnales. No, para mí existen cristianos y no cristianos, punto. No hay más. Sino que para suavizarle las orejas a los hermanos, a los cristianos carnales, dice, bueno, es un cristiano que todavía está. No. O se es cristiano o no se es cristiano. Amén. Amén. Pedro, ¿a dónde lo mandó? Lo sacó, diría yo, de la ventanilla para cobrar el cheque. Le dijo, no, ándate otra vez. No, ándate a la cola y ponte al final, el último. Lo mandó al inicio. Yo por eso a veces no entiendo cómo muchas veces, ¿sí?, en el mundo se practica esto. Y qué pena por los líderes del mundo, que cuando vienen a Cristo, ciertos personajes de renombre vienen a Cristo. Sí, oiga, no tienen ni 2 ni 3 meses y están en el altar. Porque como gozaron de fama en el mundo, piensan que van a gozar de fama en la iglesia. Y es por eso que a veces no entendemos cómo luego, ¿verdad?, de haber estado estos, diría yo, artistas, estando en el púlpito, luego se entiende de que nunca fueron cristianos y otra vez están cantando para el mundo. Así le ha pasado a un sinnúmero de personajes. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El artista? No. Fue quien gobernaba la iglesia, que como gozó obviamente de popularidad en el mundo, quiso atraer más gente a la iglesia y la puso en el altar, cuando debe haber estado en una silla por unos 2 o 3 años siquiera, nutriéndose, alimentándose. ¿Para qué? Para que pueda nacer en Cristo Jesús como se debe. Es sencillo. Yo no digo que cuando la gente viene a Cristo no es salva, cuidado, me malinterpreta. Pero para poder ser ministrado o guiado por el Espíritu Santo, un cristiano tiene que entrar en un proceso. Amén. Y ese proceso
Dios lo necesita forjarlo en el tiempo para que tú puedas madurar. Ninguno de nuestros hijos salió del vientre corriendo. Amén. Todos, ¿verdad?, se iniciaron, ¿verdad?, desde acá, desde el vientre, como embrión. Y en el transcurso del tiempo, ese niño comenzó, ¿qué cosa?, a desarrollar habilidades hasta que creció y se pudo desenvolver por sí mismo. Pero fue un proceso, y un proceso en el cual usted intervino, adiestrándole, enseñándole, guiándole, orientándole. ¿Verdad que sí? Ese mismo proceso se debe de repetir, ¿dónde? En la iglesia. Toda persona que viene por sí y atraviesa esa puerta y recibe a Cristo por primera vez en su corazón, tiene que entrar en ese proceso. Y luego de que ingrese en ese proceso y Dios trata con él, entonces con todo conocimiento y sobre todo sujeto en obediencia al Espíritu de Dios, puede servir libremente, porque sabremos que esa persona va a edificar el cuerpo de Jesucristo. Amén. Ahora, luego de esta confrontación, ¿qué le sucederá a Simón? El próximo día jueves lo estaremos analizando. Dios mediante, sí, en este precioso estudio del libro de Hechos, sí, ya que estamos, recuerden, estudiando para ser mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a la iglesia. Sí, alabemos y glorifiquemos a Cristo, nuestro Redentor. Hola. Amén, gloria a Dios. Bueno es el Señor, amén. Vamos a recoger las ofrendas, ahí donde están sentaditos vamos a cerrar nuestros ojos, amén.